El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria emitió una alerta ante la detección de brotes de langosta devoradora en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Este insecto representa una amenaza sobre todo para los cultivos de maíz, frijol, sorgo y soya. Precisamente el maíz es el que preocupa a los agricultores de Petén, en donde ya se ha evidenciado el brote. Están en pleno periodo de dicho cereal y las pérdidas a las que podrían enfrentarse son millonarias. Alta Verapaz es otro departamento que se mantiene a la expectativa. Amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este lunes 13 de julio de 2020. Les saluda Alberto Toro Bielma y en las próximas 2 semanas le estaré acompañando desde este espacio, desde el set de Noticiero Guatevisión, y mi compañera María Luisa Gómez estará realizando teletrabajo y vamos a aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Alberto. Gracias, amigos televidentes. Así es, van a ser dos semanas haciendo teletrabajo, pero siempre comprometidos para informarles de lo más destacado. Así es que, de inmediato, vamos a los titulares. Julio está calidad con los productos y ofertazas de Agencias Guay. Agencias Guay presenta. El lago de Atitlán tiene 2 amenazas ambientales: los 300.000 habitantes que en él desechan sus residuos y las mascarillas y guantes, nuevos elementos de contaminación. Según el director de COPRECOVID, 1 de cada 2 contagiados en el país son asintomáticos. Hasta el momento, 9 departamentos se encuentran en alerta roja. Nuevas proyecciones por COVID-19 señalan que en las próximas semanas la cifra de fallecidos pueda alcanzar entre 5.000 y 7.000 y los contagios lleguen a 80.000. Realizan encuentro de negocios de Centroamérica y el Caribe con Chile, el cual busca fomentar el desarrollo comercial. El café y el mango podrían tener grandes oportunidades. Organización Mundial de la Salud señala que la normalidad que conocíamos está todavía lejos de volver cuando reportan el récord de 230.000 contagios en un día. Julio está calidad con los productos y ofertazas de Agencias Guay. Agencias Guay presentó. Y presentamos a continuación los datos del reporte diario de casos de coronavirus en Guatemala, los cuales han sido compartidos de manera oficial por el Ministerio de Salud este lunes 13 de julio. Son 387 casos nuevos, 229 hombres y 158 mujeres. Cabe mencionar que el reporte de casos corresponde al domingo 12 de julio de las 0 a las 23 horas con 59 minutos. El total de fallecidos es de 25 hombres y 5 mujeres. Las edades de las víctimas mortales van desde los 38 hasta los 86 años, según confirmó el Ministerio de Salud. Se realizaron 1.089 pruebas y se reportaron 107 pacientes recuperados. Con esta actualización, el total de casos en Guatemala es de 29.742, 24.175 son casos activos, 4.321 recuperados, suman 1.244 fallecidos, la cifra más alta en el territorio centroamericano. Electrooral, el suero oral para todos, presenta. Y alrededor del mundo hemos visto imágenes de sitios cuya contaminación se ha visto reducida por el confinamiento. En Guatemala se ha comprobado que eso ocurrió con el aire metropolitano. Sin embargo, en Sololá señalan que, aún sin turistas, el lago de Atitlán no se ha limpiado y que en cambio ha ganado nuevos tipos de contaminantes. Veamos. El lago de Atitlán, joya natural de Guatemala, destino turístico para propios y foráneos, también se ha visto vacío en los últimos 4 meses por las restricciones globales a la movilidad.
Sin embargo, esta falta de gente no se traduce en reducción a la contaminación en sus aguas. El mayor contaminante del lago es el agua residual. ¿Okay? Las aguas residuales es lo que está realmente destruyendo al lago. Esto no ha dejado de suceder. Esto no es únicamente el turista el que lo está haciendo. 300.000 personas habitan la cuenca del lago de Atitlán. Cada segundo son vertidos 300 litros de aguas residuales en este cuerpo, el cual es también fuente de consumo para toda esta gente. El mismo hecho que esté en la casa ha generado un incremento del consumo del agua para lavar todos estos insumos y ese consumo a la vez ha generado un incremento en la generación de aguas residuales. La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán ve en los nuevos protocolos de higiene personal un nuevo emisor de aguas residuales. De acuerdo con cifras de Amigos del Lago, organización a la que pertenece el movimiento Agua Limpia, el 99% de muestras de agua que han estudiado en Atitlán contienen residuos fecales. Además, la pandemia ha añadido un nuevo tipo de contaminante, elementos bioinfecciosos como mascarillas y guantes de látex. Sí nos protege de alguna forma, claro, es algo que estamos necesitando, pero ¿cómo tratamos esta basura? Ya existía, pero que al volumen que la estamos creando ahora no existía. Nunca había existido el volumen en el que se está utilizando. Una mascarilla tarda 400 años. Eso va a también estar generando un incremento en la generación de estos desechos especiales que ha costado mucho trabajar y que son los que más impactan en la cuenca del lago de Atitlán. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Mire, hablamos hace un momento de los desechos bioinfecciosos como mascarillas y guantes. Esto nos generamos porque en la situación actual son de uso cotidiano. A pesar de ello, pocos son los que saben cómo manejarlos al momento de desecharlos. Aún no alcanzamos lo que han decidido llamar nueva normalidad, pero algo que ya se ha convertido en parte del paisaje cotidiano son las mascarillas cubriendo la mitad del rostro de las personas. Y estas, después de algún tiempo, hay que desecharlas. ¿Sabemos hacerlo? Sería importante que estas mascarillas las puedan guardar en bolsas de plástico durante 7 días antes de desecharlas. Esto se debe a que no son desechos al uso, sino que precisamente por su función protectora están más expuestas a elementos nocivos. En el caso de los guantes y las mascarillas, son desechos de tipo infeccioso, porque generalmente han tenido contacto con fluidos de la persona, ya sea saliva en el caso de la mascarilla, en los casos de los guantes cuando han estado en contacto con superficies contaminadas, por lo tanto se les pueden catalogar como desechos de tipo bioinfeccioso. Los expertos en la materia señalan el peligro que suponen estas prendas. El virus puede persistir en este material entre 4 y 7 días. Y es que la gran mayoría desconoce el manejo adecuado, pues están diseñadas para uso en ambientes médicos y en estos ambientes se les da entrenamiento especializado a los usuarios. El error más grave que estamos cometiendo... La basura común que se está generando en la casa se está mezclando con la basura bioinfecciosa porque la gente está utilizando mascarilla en la casa, la gente está utilizando guantes en la casa y se están descartando o desechando de la misma forma que la basura común. Estos no son consejos para guardar en la gaveta, sino indicaciones para manipular un equipo al que, a partir de ahora, nos hemos de acostumbrar. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y las alertas epidemiológicas comenzarán a funcionar a partir del 27 de julio y se prevé que esto suceda conforme disminuyen los casos en cada municipio. Ahora le explicamos de qué forma sucederá. El semáforo epidemiológico comenzará a funcionar en 2 semanas, el cual está compuesto de 4 fases: roja la alerta máxima, anaranjada alta, amarilla moderada y verde la nueva normalidad. Esto será establecido por la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes. Hasta el momento, 9 departamentos del país están en alerta roja y en donde se concentra también la mayor cantidad de pruebas realizadas. Pero vemos cómo la mayoría de la infección en este momento por este virus está concentrada en las áreas urbanas y en las áreas fronterizas del país. Eso significa que estas zonas, como la zona metropolitana, donde están los municipios del departamento de Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango, las zonas fronterizas tanto de Izabal como de San Marcos, son zonas que tienen que cuidarse mucho en este momento. La cantidad de casos es grande y tenemos que disminuir al máximo este contagio y esta infección para tratar de salir de esa zona de alerta máxima. Pero, de nuevo, cuidemos a los municipios
naranjados, porque ellos van en camino a ser una zona roja y si no se cuidan en este momento vamos a llegar a tener una alerta máxima en ellos. Ahora en el país hay 64 municipios en alerta roja, 35 en alerta anaranjada y 241 en amarillo. Y según Asturias, hoy en día en el país 1 de cada 10 guatemaltecos está contagiado y 1 de cada 2 de los infectados no sabe que tiene el virus, algo que expone aún más a los municipios, por lo que se pueden registrar una alza de contagios. Pero lo que va a pasar cuando vayamos bajando hacia lo naranja y hacia lo amarillo es que como vamos a tener nuevas actividades, vamos a reiniciar el comercio, vamos a reiniciar los restaurantes, vamos a reiniciar las actividades que hacemos normalmente, tal vez algunos de los deportes, algunas de las iglesias, eso nos va a llevar a que esa concentración de personas vuelvan a aparecer infecciones y entonces es posible que haga un nivel de contagio de nuevo un poco alto. Pero lo que tenemos que tratar de evitar es que ese nivel de contagio se suba hasta la zona roja. Para que la implementación de este semáforo epidemiológico sea exitosa, será necesario realizar más pruebas en los departamentos y municipios, pero el Ministerio de Salud no ha señalado cuántas se estarían realizando. Hoy en día se practican entre 1.000 y 1.500 y la gran mayoría son en los departamentos que tienen más casos, principalmente en el área metropolitana. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Ahora veamos el tablero de alertas que va a implementar el gobierno a partir del 27 de julio para la desescalada. Preste mucha atención. La alerta roja máxima será aplicada cuando los casos positivos sean de 25 o más por cada 100.000 habitantes y el porcentaje de positividad sea mayor del 20% del total de las pruebas realizadas. En esta etapa se restringe en su totalidad el transporte público. Solo circulan los vehículos particulares por número de placa. Se mantienen cerrados los centros comerciales y las actividades sociales de cualquier índole se prohíben. La alerta anaranjada alta se refiere que el número de casos por cada 100.000 habitantes debe ser entre 15 y 24 y el porcentaje de positividad entre 15 y 20% del total de pruebas realizadas. En esta etapa comenzará el transporte público parcial y certificado bajo restricciones. La apertura será limitada a sectores económicos como los centros comerciales. La alerta amarilla moderada se aplica cuando los números de casos por cada 100.000 habitantes sean entre 5 y 14 y el porcentaje de positividad del total de pruebas realizadas se encuentra entre 5 y 14%. En esta etapa, las restricciones son flexibles en la mayoría de las actividades económicas, evitando el contagio que haga regresar a los niveles anaranjado o rojo. La alerta verde o nueva normalidad se aplicará cuando el número de casos sea menor de 5 por cada 100.000 habitantes y el porcentaje de positividad mejora al 5% del total de pruebas realizadas. En esta etapa, la operación se regirá bajo las normas de la nueva normalidad de todos los sectores con los protocolos debidos para cada sector. Una información importante que debe tomar en cuenta en casa. Recuerde que comenzará a partir del 27 de julio. Y cambiamos de tema para informar que la Coprecovid emitió nuevas proyecciones de contagios y fallecidos por COVID-19. El mejor escenario es que en las próximas semanas los muertos sean entre 5.000 y 7.000 y los contagios 80.000. El doctor Edwin Asturias, director de la Coprecovid, aseguró en una citación que no hay manera de contener la propagación del COVID-19 y que el virus podría quedarse hasta por 2 años. A raíz de la situación actual de la pandemia, han proyectado algunas cifras basados en 2 escenarios. El primer escenario, en el que se sigue con las restricciones, los contagios para septiembre serían entre 70.000 y 80.000 y los muertos entre 5 y 7.000. El segundo escenario es levantando las disposiciones y entonces los contagios llegarían a ser 300.000 y los fallecidos entre 12 y 20.000 personas. El peor escenario abrimos. Fácilmente podríamos llegar a entre 200.000 a 300.000 casos para, digamos, mitad de septiembre, si no finales. Si mantenemos una estricta manejo de la mascarilla universal, mantenemos los procesos, digamos, de contención, la población comprende su rol en este proceso, las empresas lo comprenden también, probablemente estaremos llegando a unos 70 o 80.000 casos para septiembre. El estimado que tenemos nosotros es que si quitamos las restricciones totales, tendríamos para finales de agosto probablemente 20.000 muertes. Si mantenemos un estricto control a través del uso de mascarilla universal, las cosas que tenemos que hacer para disminuir el contagio, de nuevo las empresas,
centros de trabajo contribuyen a mantener este distanciamiento social que hoy tenemos, podemos mantener ese número de muertes alrededor de 5.000 a 7.000 muertes para la misma fecha. Asturias agregó que en las próximas 4 semanas se estará en el nivel máximo de contagio y que el distanciamiento social será importante para reducir el riesgo. También dijo que el 40% de las personas prefiere aislarse en su casa y esperar a que pase el virus en lugar de ir a un hospital público. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera. Mire, y tenemos más información. El diputado de Podemos, José Alejandro de León, propuso la iniciativa de ley de homenaje póstumo a héroes que pierdan la vida a causa del COVID-19 para que se reconozca la labor del personal médico, paramédico, bomberos, policías y otros servidores que fallezcan en la lucha contra el COVID-19. La propuesta, eso sí, no incluye beneficio económico para estas personas, solo exhorta al presidente de Guatemala para que tome las medidas necesarias para conservar la vida de médicos, enfermeros y personal de apoyo hospitalario. La ley de homenaje póstumo y héroes por el COVID-19 a estas personas, que por su vocación de servicio, que por su trabajo han tenido que enfrentar esta lucha directamente, salvando a muchos ciudadanos guatemaltecos, pero ahora hasta la fecha dando la vida en una causa realmente muy noble y de que se les debe de reconocer no solo en esta generación, sino que en las próximas generaciones el esfuerzo y el trabajo que han hecho. Electrooral, el suero oral para todos, presentó. Continuamos con más información y la Fundación Mapfre donó a Guatemala una máquina para confeccionar mascarillas quirúrgicas y según el presidente, en una semana se comenzará con la producción de 3 millones de mascarillas que serán distribuidas en el área rural. El mandatario indicó que el Ministerio de Salud Pública deberá comprar los materiales para la elaboración de las mascarillas, aunque no se especificó quién las tendrá a su cargo. La máquina tiene la capacidad de fabricar entre 60.000 y 80.000 mascarillas al día. Esta fundación también donó 2 ventiladores para pacientes en estado crítico. Mire, y el Hospital Roosevelt ha comenzado con el uso del plasma de pacientes recuperados por el coronavirus para aquellos que están en situación crítica. La terapia con plasma de personas convalecientes que han sufrido coronavirus posee anticuerpos que lo neutralizan y beneficia a la recuperación de aquellos pacientes que se encuentran en estado crítico a consecuencia de este virus. Hasta el momento, 2 personas con COVID-19 han recibido transfusiones y su mejora ha sido significativa, según indicó el jefe de patología del Hospital Roosevelt. Los primeros pacientes que fueron transfundidos, que fueron considerados bajo criterio clínico en conjunto con los intensivistas de la transfusión, han tenido buena respuesta. Sus parámetros ventilatorios han mejorado. Sin embargo, es muy importante darle seguimiento a lo largo de estos días para ver cómo va la evolución. Pero en primeras noticias tenemos que han mejorado. Las personas que se han recuperado de COVID-19 tienen anticuerpos, proteínas que el cuerpo usa para combatir infecciones a la enfermedad en su sangre. La sangre de las personas que se han recuperado se conoce como plasma de personas convalecientes, por lo que ahora el Hospital Roosevelt busca a más donantes. Pueden acudir 12 veces en el año, que equivale a una vez por mes. ¿Será que usted nos podría comentar cuáles son los requisitos para volvérselos a recalcar a la población? Básicamente que el que tenga la voluntad de donar para ayudar a los pacientes que están en recuperación, sobre todo en estado crítico, hayan sido recuperados. Es el único requisito, que estén recuperados y que hayan salido de la enfermedad. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez.
Tenemos más información. Un estudio del King's College de Londres que examinó los niveles de anticuerpos de más de 90 pacientes confirmados con el virus concluyó que la inmunidad al nuevo coronavirus podría desaparecer al cabo de unos meses. El estudio sugiere que no se puede dar por descontada la inmunidad luego de superar la enfermedad una primera vez y refuerza la idea de algunos expertos de que incluso quienes dieron positivo deberían seguir teniendo cuidado, manteniendo el distanciamiento social y usando adecuadamente la mascarilla. Y las inundaciones en el centro y el este de China ya dejaron más de 140 fallecidos y las autoridades advierten que probablemente lo peor todavía no pasó. La ciudad de Wuhan forma parte de la lista de ciudades que están en alerta frente a la subida de aguas del Yangtze, el río más largo de China. El gobierno contabilizó 28.000 viviendas dañadas y cerca de 38 millones de habitantes afectados en diversos grados. En total, 33 cursos de agua alcanzaron niveles récord y se emitieron alertas en 433 ríos de China. Y retomamos el tema del COVID-19 y es que este lunes el director de la Organización Mundial de la Salud expresó que el mundo no recuperará en un futuro cercano la vieja normalidad e instó a los gobiernos a mantener vigentes las medidas de prevención para contener la propagación del virus y así poder salvar más vidas. There will be no return to the old normal for the foreseeable future. El mundo no recuperará la vieja normalidad en un futuro previsible. La advertencia fue hecha el lunes por el director general de la Organización Mundial de la Salud, al día siguiente que el organismo reportara un récord de 230.000 nuevos contagios de COVID-19 en un solo día. Demasiados países van en la dirección equivocada. El virus sigue siendo el enemigo público número uno, pero las acciones de muchos gobiernos y personas no reflejan esto. El director añadió que los mensajes contradictorios de los dirigentes minan el ingrediente esencial de cualquier respuesta, que es la confianza. Si no se siguen las directivas básicas, la pandemia solo puede ir en una dirección. Se volverá peor y peor y peor. La pandemia de COVID-19 ha provocado la muerte de más de 569.000 personas en todo el mundo desde finales de diciembre. Oficialmente se han detectado casi 13 millones de infectados, entre los cuales poco más de la mitad se consideran actualmente curados. El epicentro del virus se encuentra actualmente en el continente americano, donde se han registrado más del 50% de los casos de todo el mundo. Presunto colaborador del cártel mexicano La Familia Michoacana fallece en la cárcel de Pavón con síntomas de neumonía. Continuamos con más información en Noticiero Guatevisión, pero viene a cargo de Pamela Valdés. Tiene el pronóstico del clima. ¿Qué tal están? Muy buenas noches, qué gusto poderles acompañar, Maravisa, Alberto. Es momento de compartir las condiciones del clima para mañana, para que usted se empiece a preparar. Iniciamos con esta imagen satelital y como ustedes pueden observar, continuamos con cielos parcialmente nublados en la mayor parte del territorio nacional. Para esta noche, las mismas condiciones de cielos parcialmente nublados, donde no se descarta la probabilidad de lluvias y actividad eléctrica, especialmente sobre la franja transversal del norte. Y a continuación vamos a conocer las condiciones a través de la gráfica del territorio nacional y como le comentaba, estas son las condiciones de mañana, que se espera principalmente lluvia para los departamentos ubicados en la meseta central, en el occidente se espera para el oriente y en las Verapaces, mientras que en los departamentos ubicados en la costa sur se esperan principalmente tormentas eléctricas en el departamento de Izabal y en el departamento de Petén. Las condiciones a continuación en los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para el martes y el miércoles principalmente lluvias y las temperaturas máximas se registran de 26 grados centígrados. Para el jueves tendremos principalmente soleado con una temperatura máxima que se registra de 27 grados centígrados. Y por último, la salida del sol esperamos mañana a las 5:41 de la mañana y se ocultará a las 6:35 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Que tengan una excelente noche.
Gracias, Pamela. En otros temas, 30 ciudadanos nicaragüenses se reunieron frente al Palacio Nacional para pedirle al gobierno un viaje humanitario para retornar a Nicaragua. Los manifestantes expusieron que permanecen en el país desde hace 3 meses, cuando empezaron a implementarse las restricciones por la pandemia. Muchos de los ciudadanos nicaragüenses ingresaron a Guatemala a principios del mes de marzo a comprar mercadería y luego retornarían, pero las restricciones en fronteras los obligó a posponer el viaje. La petición del viaje humanitario a Nicaragua es directa al presidente Alejandro Yamatei y señalan que ninguna autoridad del gobierno nicaragüense acreditada en Guatemala ha resuelto la demanda. Son 150 personas, acá no están todas, aquí no están todos. Por problemas de transporte no vinieron todos, pero son más de 150 nicaragüenses que necesitamos regresar a Nicaragua, necesitamos un transporte, no contamos con la ayuda de una embajada. Hemos asistido, hemos llegado y 3 meses y no aparece un embajador, ¿verdad? No tenemos ningún representante, necesitamos la ayuda del señor Alejandro Yamatei, que sabemos que es un buen presidente, una buena persona, de buen corazón, que va a ayudar al pueblo nicaragüense. ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva Guatemala! Miren, otras cosas, líderes sindicales del organismo judicial del Ministerio de Economía y Universidad de San Carlos de Guatemala presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo ministerial 250-2020, con el que se estableció un procedimiento para el pago del bono 14 a las empresas que no estuvieran en capacidad de cumplirlo. Según los sindicalistas, es un derecho irrenunciable y se debe respetar. Además de la acción presentada, solicitaron que se investigue al ministro de Trabajo por abuso de autoridad. Que las organizaciones sindicales están renaciendo y que con ello estamos en pie de lucha. No vamos a permitir, como bien lo decía el compañero Marco, ningún tipo de abuso de parte de ninguna autoridad en ninguno de los ministerios o en ningún puesto público que tenga este gobierno. Así que, como lo decía el compañero, hoy presentamos un recurso de inconstitucionalidad a la clase trabajadora, decirles que estamos en pie de lucha, que busquemos la unidad, que este es el principio de una batalla en busca de mejores condiciones socioeconómicas. Y el juzgado cuarto de instancia penal suspendió la audiencia de Patricia Marroquín, esposa del expresidente Jimmy Morales, quien está señalada por la prestación irregular de servicios en el Ministerio de Salud. Autoridades informaron que la diligencia no se llevó a cabo debido a que en la judicatura se han registrado 3 casos de COVID-19. El 28 de febrero de 2020, el Ministerio Público pidió a un juez que citara a primera declaración a Marroquín por un contrato supuestamente anómalo en el Ministerio de Salud en 2014. El monto por los servicios de Marroquín fue de 4.500 quetzales mensuales y laboró durante 10 meses, recibiendo unos 45.000 quetzales de los recursos del Ministerio de Salud. Y en más noticias, con síntomas de neumonía, el reo Edgar Estrada Morales, de 63 años, alias Don Queca, falleció este lunes en la cárcel Pavón. Él fue presunto colaborador del cártel mexicano La Familia Michoacana. En la cárcel de Pavón, en Fraijanes, falleció el reo Edgar Leonel Estrada Morales por supuesta neumonía. El reo fue señalado de colaborar con el cartel de La Familia Michoacana de México. Además, era conocido como Don Queca. Las autoridades del sistema penitenciario informaron que Estrada Morales padeció por problemas respiratorios y por esa razón se le practicó un diagnóstico de COVID-19 y el resultado aún está pendiente de conocerse. El 21 de junio último, Estrada Morales fue trasladado de Pavón a un centro asistencial privado por orden judicial, pues padecía de tos y fiebre alta. Sin embargo, este lunes se confirmó su muerte. Estrada Morales era considerado uno de los cabecillas de una organización dedicada a procesar y fabricar drogas de diseño y de formar parte del cartel mexicano conocido como La Familia. Fue capturado el 27 de enero de 2011 y se le extraditó a Estados Unidos acusado de asociación delictuosa para elaborar y distribuir pseudofedrina con la intención de que fuera importada en Estados Unidos. Cumplió condena y luego fue retornado a Guatemala, donde guardaba prisión. En menos de 24 horas, 2 reos han muerto a consecuencia de complicaciones respiratorias y de acuerdo con el sistema penitenciario se les practicó la prueba de COVID-19, pero los resultados aún no se han dado a conocer. El domingo 12 de julio, las autoridades del sistema penitenciario informaron que el reo Martín Alejandro García Mejía habría muerto de una neumonía.
García Mejía era uno de los 3 exagentes de la Policía Nacional que fueron condenados por la muerte del investigador del caso Mirna Mac, reportó Edwin Pitán. Realizan encuentro de negocios de Centroamérica y el Caribe con Chile, el cual busca fomentar el desarrollo comercial. Los detalles en el siguiente bloque de noticias. Continúa con nosotros porque tenemos más noticias. Del 6 al 16 de julio se realiza la segunda edición del Encuentro de Negocios Centroamérica y Caribe con Chile, que busca generar negocios y reactivar la economía. El café y el mango nacional podrían tener buenas oportunidades. En el 2018, ProChile realizó la primera edición del Encuentro de Negocios de Centroamérica y el Caribe. Este año se realizaría en Panamá, pero con la pandemia decidieron hacerlo de manera virtual a través de la plataforma Connect Americas del Banco Interamericano de Desarrollo. El objetivo de este encuentro es contribuir a la reactivación económica, tanto a nivel nacional como regional. Poder desarrollar estas oportunidades comerciales que se identificaron en el 2018. En estos 2 años se han trabajado con diferentes empresas y diferentes industrias para no solo identificar más oportunidades comerciales, sino también buscar tener encadenamientos productivos, enlazar cadenas globales de valor y poder presentarle tanto al chileno como al guatemalteco oportunidades de ingresar a nuevos mercados, a terceros mercados. Durante el encuentro se espera tener 765 citas de negocios virtuales con 372 empresas. Son 155 importadoras y 217 exportadoras de sectores como alimentos, manufacturas y servicios. Según Diego Lechuga de ProChile, han identificado que Guatemala tiene 48 partidas arancelarias con potencial exportador hacia el mercado chileno. El café y el mango son los 2 productos principales. También le permitiría a Chile ampliar su capacidad de mercado en el mercado asiático con productos que actualmente tienen, pero en menor medida precisamente porque Chile no produce mango. Por dar un ejemplo, también podría ser el caso del café, en donde aunque la cultura chilena tradicionalmente es de beber té, hay cada vez nichos más grandes o una tendencia más grande en cafés gourmet, cafés de especialidades. El primer encuentro se dio en el 2018 y se generaron negocios por $14 millones, por lo que este año se espera poder tener mayores negocios. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Ricardo Castillo Sinibaldi cumple 50 años de estar al frente del IRTRA, una institución que ha invertido en más de medio siglo alrededor de 2.500 millones de quetzales para parques temáticos, hoteles y atracciones. Érase una vez un lugar muy diferente, tan diferente que aquí las casas son en los árboles, las escaleras y los puentes nos acercan a la naturaleza. El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la empresa privada más conocida como IRTRA tiene 58 años de vida. De estos, 50 han estado bajo la dirección de Ricardo Castillo Sinibaldi. El IRTRA se ha convertido en la referencia para la recreación de Latinoamérica, con la apertura de parques temáticos, hoteles y atracciones únicas en el país. No había nada. O sea, cuando el IRTRA empieza, como se dice, de cero. Aprendiendo lo que se pueda. Y, lógicamente, el hacer un trabajo tan grande como es hacer parques de diversiones, dar felicidad a la gente, dar
dar un prestigio a un país y convertirse en parte del mundo de la recreación es dificilísimo. La planeación fue primordial. Tenían poco dinero y lo invirtieron, primero en el IRTRA de Amatitlán y luego el de Agua Caliente. La falta de una persona experta en recreación y parques temáticos en el país los obligó a aprender, y así han logrado hacer del IRTRA lo que es ahora, uno de los parques más reconocidos del mundo, que para el año pasado ya había recibido 83.357.000 personas, esto sumando a todos los parques. Según Castillo, el IRTRA ha invertido 2.500 millones de quetzales en más de medio siglo, calculando que si fuera al valor presente estarían siendo unos 12.000 millones. Lo que hemos hecho es hacer reservas de dinero. ¿Para qué? Para construir nuevos parques, adquisición de nuevos terrenos, construir nuevos parques, ampliar los parques existentes, para que no tengamos que ir a prestarle a los bancos. O sea, nosotros nunca le hemos prestado dinero a los bancos. Con esta reserva han logrado también en esta crisis pagar los salarios de sus empleados y el bono 14. Además, Castillo mencionó que durante esta época de cierre anticiparon la inversión en las 6 nuevas atracciones que ya tenían contratadas para Xejuyup y Xetulul, calculando que estén listas antes de fin de año. El IRTRA realizó un análisis por mes, desde marzo a septiembre, y pueden llegar a perder alrededor de 400 millones de quetzales, por lo que han elaborado los protocolos para abrir los parques en cuanto se levanten las disposiciones. Asimismo, a través de la Asociación Mundial de Parques, han podido conocer lo que se está haciendo en otras partes del mundo, por ejemplo, los parques de Disney o Universal Studios, y adaptarlos al país. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Según proyección, para el 2030, cerca de 67 millones de personas en América Latina serán afectadas por el hambre. Con esto volvemos. Gracias por continuar con nosotros, y como le adelantábamos antes de la pausa, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, advierte que para 2030 cerca de 67 millones de personas en América Latina serán afectadas por el hambre, esto sin considerar el impacto del COVID-19. Para 2019, cerca de 47 millones de personas padecieron de hambre en América Latina, y según las estimaciones de la FAO, para 2030 la cifra podría aumentar 20 millones para un total de 67 millones de personas afectadas. El estudio presentado advierte que la región no alcanzará el objetivo de desarrollo sostenible de hambre cero, pero lo más preocupante es que la cifra podría ser mayor, ya que las proyecciones no consideran el impacto del COVID-19. Se estima que el hambre será aún más acuciante cuando se contabilicen los efectos de la pandemia, se lee en el comunicado. La inseguridad alimentaria ha aumentado rápidamente en América Latina. En 2014 era del 22.9%. Para 2019 el porcentaje aumentó a 31.7%. Además, el 9% de la población regional sufre de inseguridad alimentaria grave, lo que significa que las personas se han quedado sin alimentos y, en el peor de los casos, pasan 1 o varios días sin comer. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera. Y vamos a Estados Unidos porque sigue encabezando la lista de países en el mundo con mayor contagio de COVID-19. Florida rompe el récord presentando más de 15,000 infectados en 24 horas. En Estados Unidos, la lucha contra el COVID-19 sigue mostrando cifras alarmantes. El país sigue a la cabeza en la lista mundial con la mayor tasa de infección, registrando, según la Universidad Johns Hopkins, más de 3.240.000 personas contagiadas por el nuevo coronavirus, seguidos por Brasil e India. Aunque Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts son los estados con mayor número de infectados y muertes en la nación, acorde con la misma fuente, Florida registró un incremento notorio en las cifras contabilizadas. En 24 horas, el estado del Sol evidenció 15.300 nuevos casos de personas infectadas. Para el gobernador de Florida, Ron DeSantis, los aumentos pueden ser atribuibles a la acumulación de resultados positivos y al retraso en el registro en la base de datos estatal.
Cuando los casos son reportados al Estado, son muchas pruebas positivas. Han podido ser hechas 7 días antes, 8 días antes. Con todas estas compañías que lo están haciendo, ellas lo reportan. Cuando resultaron infectados, aún no está claro. Quizás 2 semanas antes. Lo que digo es que se puede tener una gran cantidad de resultados de pruebas informadas hoy y son datos que se van acumulando. Las muertes por COVID-19 y causas subyacentes en Florida se han contabilizado en 4.242, de acuerdo a cifras oficiales del estado. Los casos de contagio en el condado de Miami-Dade se han incrementado también, remontando a más de 3.500 infectados en un solo día. Expertos médicos de Florida determinan que Miami es el epicentro del COVID-19 en el estado. José Pernalete, Voz de América, Miami. Si vamos a la cultura, la escritora guatemalteca Vania Vargas presentará mañana una lectura de poesía en la que hará un recorrido por 3 de sus obras publicadas. Pablo Juárez nos presenta los detalles en el segmento de Cultura y Espectáculos. En tiempos en los que impera la incertidumbre, el arte puede ser un bálsamo que brinde un poco de alivio. Principalmente la poesía de aquellos que saben servirse bien de las palabras para tocar el espíritu de su lector. Un ejemplo de ello es la quetzalteca Vania Vargas, quien ha preparado una presentación para mañana. Es una lectura de poesía y para platicar un poco acerca, digamos, del recorrido literario, de los libros, de la música, de las cosas que me han acompañado como en este camino hacia la escritura, ¿verdad? En el camino literario, digamos, hacia la escritura. Entonces, la actividad es el martes 14, es a las 7 de la noche. Va a ser un Facebook Live en el espacio del Centro de Formación de la Cooperación Española del Antiguo. En el repertorio de mañana se podrá conocer de primera mano la obra de esta destacada autora. Yo te puedo decir, bueno, que la poesía, que el arte, de alguna manera, es muy probable que no nos ayude, digamos, en muchas situaciones prácticas, ¿verdad? Pero de alguna manera nos ayuda a sentirnos menos solos. Además, la poeta explicó cuál es la importancia que, según ella, tiene el arte en momentos de crisis, como el que se vive actualmente. Estoy preparando una lectura que va más o menos a recorrer los 3 libros de poesía que yo he publicado a lo largo de los últimos años. 3 libros de poesía que fueron incluidos, digamos, dentro de un solo libro que se llama Relatos Verticales y que fue publicado el año pasado, si no estoy mal, con la editorial del Pensativo. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión de Noticiero Guatevisión. Agradecemos muchísimo su sintonía. El compromiso se mantiene, por supuesto, seguirlo informando. Buenas noches, Alberto Toro. Buenas noches para ti, María Luisa, y buenas noches para todos nuestros televidentes. Recuerden que tienen las plataformas digitales para mantenerse informados. Nos despedimos con estas imágenes. Y es que un festival deportivo en Mongolia comenzó el sábado sin público por primera vez en sus 800 años de historia, ya que los temores de COVID-19 se apoderaron del país de Asia Central. En un rancho, los atletas mostraron las 3 habilidades de la equitación, el tiro con arco y la lucha libre, vestidos con trajes tradicionales de lucha. El festival de 2 días, que generalmente atrae a miles, pero para no perder la tradición de siglos, los ciudadanos pueden ver los juegos en transmisiones en vivo. El festival se ha adaptado a las restricciones e indican que esto no impedirá que las costumbres de su país se pierdan. Al contrario, esto es una muestra que no importa las circunstancias, si se toman las medidas necesarias, se puede lograr. Que tengan todos una excelente noche. Hasta mañana.